Buenos días, hermanos, buenas tardes, buenos días, según vea el video usted, Dios lo bendiga. Mi nombre es Bonifacio Olivares Salce y vamos a predicar un tema que se llama ¿qué es la muerte según la Biblia? ¿Qué es la muerte según la Biblia? Puede usted buscar un pasaje ahí en el carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27 y 28. Hebreos 9, 27 y 28. Vamos a leer ahí la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo utilizo una Biblia versión Reina Valera 1960, es una buena versión. Si usted tiene una Biblia de este tipo, si puede usted conseguir una para estudiar los pasajes, porque hay otras Biblias también, muy buenas versiones, pero quizás cambien las palabras y no se vaya usted a confundir. Entonces, le sugiero una Biblia Reina Valera 1960 y vamos a leer Hebreos 9, 27 y 28. Este tema se llama ¿qué es la muerte según la Biblia? ¿Verdad? Dice la palabra de Dios en Hebreos 9, 27 y 28, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. Vamos a una oración. Padre, le damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Le rogamos, Dios mío, que bendiga esta palabra que va a ser predicada. Denos una buena palabra, pura, pacífica, que venga de usted, el Padre de las luces. Apaciente sus corderos, apaciente sus ovejas con su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias, Señor, y denos, Dios mío, Señor, de nuevo y unción para explicar este pasaje, estos temas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la muerte. Para poder entender a este pasaje de Hebreos nos habla sobre la muerte, porque dice en el versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres. Al decir los hombres también incluye a las mujeres. Al decir los hombres se está incluyendo toda la raza humana. Y aquí dice que la muerte es algo establecido. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, todos los seres humanos vamos a morir una vez, todos vamos a morir, ¿verdad? La mayoría. Y después de esto viene un juicio. O sea, hay un juicio que nos espera después de morir. Esto es según la Biblia, ¿verdad? Bueno, pero para poder entender qué es la muerte, para que podamos entender qué es la muerte, tendríamos que entender primero qué es la vida. Es decir, tenemos que hacer un contraste, ¿verdad? Como decir blanco, negro, o lejos o cerca. Para entender qué es la muerte, primero tendríamos que entender cómo se formó la vida y después buscaríamos tratar de definir qué es la muerte. Entonces, yo le sugiero que vaya conmigo al libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia. El libro de Génesis significa orígenes y ahí nos muestra todo el origen de toda la naturaleza y de todo lo creado por Dios. Perdón. Génesis 2:9. No, perdón, 2:7. Génesis 2:7. Estoy mal. Es Génesis 2:7. 2:7. Aquí la Biblia nos dice cómo fue creado el hombre, o sea, cómo se originó la vida. Dice Génesis capítulo 2, versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre. Aquí no está hablando de cómo se generó la vida. Estamos hablando sobre la muerte, qué es la muerte según la Biblia, pero para poder entender qué es la muerte, tenemos que entender qué es la vida primero, y vamos a hacer un contraste, ¿verdad? Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre, es decir, a Adán, el primer ser viviente, según la Biblia, ¿verdad? Es decir, Adán, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida
y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué vemos en este versículo? En este versículo de Génesis, es un solo versículo, capítulo 2, versículo 7 de Génesis. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo unión, o sea, unidad. Dios une, dice, y forma, unidad y forma, ¿verdad? Le da una formación, lo moldea. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, ahí es el espíritu, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, o sea, un alma viviente. Ahí hay tres elementos. No cierra ahí Génesis 2:7. Si usted puede mover su Biblia, si no, siga lo que yo le leo. Entonces le voy a leer, y si usted quiere apuntar los versículos, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. En primera Tesalonicenses 5:23 la Biblia nos dice cómo está formado el hombre, de acuerdo acá a Génesis. Dice, y el mismo Dios, dice el apóstol Pablo, de paz, os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo aquí en Tesalonicenses nos está diciendo que Pablo en Tesalonicenses nos está diciendo que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Gloria a Dios. O sea, ese dice, todo es todo nuestro ser, sea hombre o mujer. El ser humano está formado por espíritu, alma y cuerpo. Dice, ese es todo nuestro ser. Gloria a Dios. Dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y acá es lo que nos dice en Génesis. Dice que Dios, dice, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ese es el cuerpo. Y sopló en su nariz aliento de vida. Es el espíritu. Dice, y fue el hombre un ser viviente. Eso es el alma. Entonces la vida es unidad. Es decir, Dios unió. Y al unir se dio la vida. Se dio la vida. Ahora, fíjense cómo Dios hizo la vida. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y luego sopló aliento en su nariz, o sea, sopló de su espíritu, y al unir esos dos elementos se formó un tercero. No es que Dios haya unido el cuerpo, el espíritu y el alma, sino que al unirse el cuerpo, el polvo de la tierra, con el espíritu de Dios, surge un tercero. Es decir, de dos, al unirse dos, surge un tercero. Es algo hermoso, ¿verdad? Es algo precioso. Es como cuando usted toma una semilla, que usted quiere plantar alguna, no sé, algún árbol, una planta de ornato en su jardín, y a usted le dan la semilla, ¿verdad? Y usted la planta, la sumerge en la tierra, la pone en la tierra, y entonces ahí son dos elementos, es la semilla y es la tierra, y al unirse estos dos surge un tercero, que es una planta, un árbol, ¿verdad? Como dos elementos que Dios unió hacen que surja un tercero, porque dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento en su vida y llegó a ser el ser humano un alma viviente. Entonces, dos elementos que Dios une hace que surja un tercero, que es el alma, y esos tres son uno solo, y esos tres es un ser viviente. Entonces, de acuerdo a Génesis capítulo 2, versículo 7, la vida es una unión. O sea, es unión. Y eso lo podemos ver cuando nace un nuevo ser, ¿verdad? Se une el espermatozoide del hombre con el óvulo de la mujer, y al unirse se da la concepción y surge un ser humano nuevo, un niño, una niña preciosos, ¿verdad? Entonces, la vida es unión, la vida es unidad, es reunión, y la muerte sería, si es un contraste, como le decía yo, blanco, negro, lejos o cerca, entonces la muerte, por consecuencia o por definición, la muerte sería una separación. Eso es lo contrario, la muerte es separación. ¿Dónde está eso en la Biblia? Bueno, yo quiero que vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés es un precioso libro de la Biblia, es un libro poético, está después de los proverbios. Hay libros poéticos en la Biblia, por ejemplo está Job, Salmos, los salmos, que son preciosos,
los Proverbios, y después está Eclesiastés. Gloria a Dios, aleluya. Eh, este, bueno, entonces vamos a ver Eclesiastés. En el capítulo 12 de Eclesiastés, gloria a Dios, aleluya. Está en el Antiguo Testamento. Ahí vamos a ver un poco sobre, les estoy explicando lo que es la muerte según la Biblia, y ya vimos que la vida es unidad, la muerte sería entonces separación. Eclesiastés capítulo 12, de hecho es el último capítulo, Eclesiastés. Le voy a leer Eclesiastés 12:1 para que podamos entrar ver el contexto del pasaje, el contexto del capítulo. Dice Eclesiastés 12:1. Dice, acuérdate de tu creador. Acuérdate de tu creador. ¿Quién es tu creador? Dios, el que te formó, el que formó a Adán ahí del polvo de la tierra. Ese es nuestro creador. Tenemos que acordarnos de él. Dice, acuérdate de tu creador. No, en los días de tu juventud, acuérdate de tu creador. Nos acordamos de Dios. ¿Te acuerdas tú de Dios, de tu creador? Le das, en la mañana que sales antes de ir a tu trabajo, le das gracias a Dios por este día que el Señor te dio. En la noche cuando llegas a tu casa ya cansado o cansada, tienes un momento para decirle al Señor, gracias porque en este día me guardaste, me diste tu misericordia, me ayudaste. Dice la Biblia, acuérdate de tu creador. Yo sé que estamos hablando de la muerte, pero bueno, es bueno también decir esto. La Biblia nos aconseja que nos acordemos de Dios, que le demos gracias. Gloria a Dios. Dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo contentamiento. Es decir, nos habla de esos días ya de pues ser adulto mayor, ¿verdad? De los días en que se acaban nuestras fuerzas, va minando nuestra salud. Entonces el contexto del pasaje es sobre acercarse a la muerte. Y luego escucha lo que dice en Eclesiastés 2:6, dice, antes de que la cadena de plata se quiebre. ¿Qué es algo que se quiebra? Es algo que se separa. Que se rompe el cuenco de oro. ¿Qué es algo que se rompe? Algo que se separa. La muerte es separación. Dice, que el cántaro se quiebre junto a la fuente, separación, y la rueda sea rota sobre el pozo, dice, y el polvo vuelva a la tierra. Está hablando del cuerpo. Cuando el ser humano fallece, la persona, el cuerpo queda inerte, queda muerto, queda sin vida porque el alma ya salió, el espíritu vuelve a Dios, aquí dice, y el cuerpo vuelve a la tierra, dice, porque polvo eres y al polvo volverás. Dice, el polvo vuelve a la tierra, dice, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces aquí, Eclesiastés 12, 6 y 7 nos dice que el cuerpo vuelve a la tierra. Eso es la muerte, es una separación. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Bueno, ¿y el alma? ¿Qué pasa con el alma? ¿A dónde va el alma? Bueno, el alma va a la presencia de Dios. Por eso, para un juicio. Por eso este tema se llama ¿qué es la muerte según la Biblia? Y le leí Hebreos 9:27 cuando comenzamos y dice, porque está establecido para todos los hombres, para todos los seres humanos, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, porque el cuerpo, dice Eclesiastés, vuelve a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. Eso lo podemos ver. Sí, simplemente usted va a un panteón, ¿verdad? Sí, cuando llevan al difunto, ¿verdad? Sus seres queridos, y hay mucho sufrimiento, pero el cuerpo está inerte, el cuerpo está muerto y se deposita en la tierra y polvo eres y al polvo vas a volver. Pero el alma, la personalidad, la persona, lo que era en sí, sus sentimientos, perdón, su forma de ver la vida, su forma de ser, lo que era la persona, ¿dónde está esa alma? Bueno, la Biblia dice que va a la presencia. Le voy a leer un pasaje de Apocalipsis. Quizá usted no había entendido la muerte así, ¿verdad? No lo había entendido nunca así. Pero y eso sí nos pone a pensar mucho, nos pone a meditar acerca de cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo vamos a darle cuentas a Dios. Hay muchas, voy a leerle Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Apocalipsis 6:9. Apocalipsis es el último libro de la Biblia.
para ver qué pasa con las almas. Aquí hay un versículo que habla sobre las almas, porque ya hablamos del espíritu y hablamos del cuerpo, ¿verdad? Pero ¿dónde queda el alma? Aquí vamos a ver lo que pasa con el alma. Este es un tema importante, ¿sí? Dice aquí Apocalipsis 6:9, dice la palabra de Dios. Cuando abrió el quinto sello, vi, dice Juan, el apóstol Juan que escribió Apocalipsis, Juan el anciano, que escribió el libro de Revelaciones, también escribió el Evangelio según San Juan y las tres cartas, primera, segunda y tercera de Juan. Él escribió también Apocalipsis, dice 6:9, capítulo 6, versículo 9, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, al altar allá en el cielo, donde está Dios, en el tercer cielo, dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. No estaba su cuerpo, porque Eclesiastés dice que el cuerpo vuelve al polvo, el polvo vuelves, al polvo volverás. No estaba el espíritu, el espíritu es con lo que podemos entender a Dios, con lo que captamos a Dios, ese es el espíritu. No estaba el espíritu, porque el espíritu dice vuelve a Dios que lo dio, dice Eclesiastés, pero sí estaba el alma. Y el alma es tu verdadera personalidad, es lo que eres tú. El alma necesita salvación, el alma necesita a Cristo en su vida. El alma es la que va a ir a enfrentar el juicio. Porque aquí lo dice escucha la palabra de Dios, dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz. Si clamaban a gran voz, quiere decir que podían hablar, gritar, podían emitir sonido, tenían la capacidad de hablar y ser escuchados. Aquí lo está diciendo, no lo digo yo, lo dice la Biblia aquí. Usted lo puede leer en Apocalipsis 6, 9 y 10. Léalo en una Reina Valera, o también puede leerlo en su Biblia católica. Si usted es católico, aquí lo puede leer también. Dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces, aquí nos está hablando la Biblia de que tenían recuerdos, se estaban acordando de cuando vivían en la tierra. Entonces podían hablar, podían recordar. Por eso le decimos que el alma es nuestra verdadera personalidad, que habita en un cuerpo y está sustentada por un espíritu. Si realmente hemos recibido a Cristo, nuestro espíritu está vivo y podemos captar a Dios. Por eso le estoy hablando que es la muerte según la Biblia, porque Hebreos dice que está establecido para todos los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio, es decir, que te espera un juicio después de que falleces, después de que partes de esta vida, te espera un juicio en la presencia de Dios. ¿Estás preparado para ese juicio? Estas almas fueron a la presencia de Dios, estaban preparadas, habían sido lavadas con la sangre preciosa de Jesucristo, porque Dios envió al mundo a su Hijo no para que el mundo se perdiera, sino que para que el mundo fuera salvo por él. Entonces la muerte es una separación, porque la vida es unión y la muerte es lo contrario, sería separación. Pero cuando tu alma se separe y vaya al Creador, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para ese juicio? Mira, vamos a ver ahí Mateo capítulo 12, versículo 35. Voy rápido porque se va el tiempo. Te estoy hablando de que si estás preparado para el juicio después de la muerte. Es algo muy importante, ¿verdad? De que nos preparemos para este viaje, ¿verdad? San Mateo capítulo 12, versículo 35. San Mateo 12, 35 dice la palabra de Dios. San Mateo 12, 35 a 37. Si tú vas a viajar, te voy a decir otra cosa rápido. Si tú vas a viajar a otra ciudad, vamos a decir que vas a viajar con tu familia, o tú solo o sola, ¿verdad? Unos días, unas semanas. Tú preparas tu ropa, si tomas medicamentos, prepara tus medicamentos que vas a llevar. También preparas una cantidad económica, buscas a qué lugar vas a llegar, si vas a llegar con un familiar o vas a llegar a un hotel, ¿verdad? ¿Dónde te vas a quedar? Preparas tu alojamiento, te preparas. Pero ¿por qué no nos preparamos también para después de la muerte? Es un viaje que todos vamos a hacer, y mucha gente no se prepara para eso. Simplemente la muerte lo sorprende y no está listo. Y Dios nos dejó
en su misericordia tan grande, nos dejó información, nos dejó de su palabra para que estuviéramos preparados. Él no quiere que te pierdas. Hay mucha filosofía y cosas de seres humanos que te pueden decir, no, la muerte se acaba cuando mueres, y la vida se termina cuando mueres, y muchas cosas. Pero yo te sugiero que escuches, que escudriñes lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer Mateo 13, Mateo 12, 35, dice la palabra de Dios. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Cuál día del juicio? Cuando partamos de esta vida. Dice, porque por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Voy a leer otro pasaje, Romanos 14, apúntelo si gusta. Póngale pausa al video y apúntelos. Romanos 14, 8. Estamos hablando si estás preparado para ese juicio que viene después de que mueras. No te quiero sugestionar ni nada, ni asustar. Es lo que dice la palabra de Dios. Es para que te prepares. Romanos 14, 8. Romanos está despuesito del libro de Hechos. Capítulo 14, versículo 8 dice la palabra de Dios. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Dice el Dios en Ezequiel, todas las almas son mías, el alma que pecare esa morirá. Las almas son de Dios. Por eso aquí dice, Romanos dice, que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Dice, porque Cristo para esto murió, y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú que juzgas a tu hermano, o también que menosprecias a tu hermano, porque todos compareceremos. Todos compareceremos, o sea, todos vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo. Porque como está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, por eso hablando, ¿estamos preparados para cuando partamos y vayamos a la presencia de Dios? Te leo otro pasaje rápidamente, 2 Corintios 5:10. Fíjate que este tema es muy abundante en la Biblia. 2 Corintios 5:10. Ahí está despuesito de Romanos, sigue 1 Corintios y después 2 Corintios 5:10. Dice así la palabra de Dios. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos o nos presentemos, ¿verdad?, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Por qué dice mientras estaba en el cuerpo? Mientras vivió el alma dentro del cuerpo. Cuando la persona muere, el alma va al juicio, ¿verdad?, o va a la presencia de Dios, y el cuerpo vuelve a la tierra, porque polvo eres y a polvo verás, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, por eso dice Hebreos 9:27, le vuelvo a decir el versículo, porque está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de que mueran, después de esto el juicio. Y la muerte es una separación, porque la vida es una unión. Entonces, ¿estás preparado para este juicio? Gloria a Dios. Para después de partir, te voy a dar algunos versículos para que encuentres en Cristo Jesús ese Salvador que necesitas, para que Él te guarde y te justifique en ese día del juicio. Porque Romanos capítulo 3 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, lo que la Biblia está diciendo es que nadie estamos preparados para este juicio. Esa es una noticia, no estamos preparados para estar delante de la presencia de Dios, pero Dios provee en Cristo Jesús un Salvador que te justifica. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en el Salmo 23, el profeta David nos da una palabra también para cuando la persona va después de la muerte. Dice el Salmo 23, te lo voy a leer. Dice el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero dice David, aunque ande en sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando la persona muere, se separa de sí mismo, porque hay una separación en nuestro interior. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, el alma va a la presencia de Dios, y el polvo vuelve a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. Pero aquí dice David, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Quiere decir que el que nos puede acompañar después de la muerte es nuestro Señor Jesucristo. Tienes que ver en Cristo un Salvador eterno que te da, que te pastorea, es tu pastor en esta vida, pero también después de la muerte. Confía en Cristo para que Él sea tu Salvador. Te voy a leer ya unos versículos de San Marcos 16 y termino ya con esta predicación, que es la muerte según la Biblia. San Marcos 16, 24. Dice San Marcos 16, 24, yo tengo aquí San Marcos, gloria a Dios. ...24 al 25... dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Bueno, no lo encontré, pero dice, todo aquel que quiera ganar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por mi causa, la hallará. Y dice también el Señor, dice que lo sigamos. Dice, todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tenemos que seguir al Señor. Él es el que te puede preparar para este juicio, porque dice Timoteo, dice 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Bueno, voy a orar para despedir esta predicación que se llamó ¿qué es la muerte según la Biblia? Padre, le damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo, bendecimos su nombre, le adoramos, le rogamos que bendiga esta predicación, Señor, que bendiga a los hermanos, a las personas que los van a escuchar, van a ver esta predicación. Deles de su misericordia, de su palabra, que este tema dé en su corazón fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Bendiga este tema en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bueno, mi nombre es Bonifacio Olivares, soy pastor de la Iglesia Jerusalén, Ciudad Victoria. Dios te bendiga, Dios te guarde.